Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos ha mostrado sus bendiciones, su amor y su gracia de mil maneras. ¿Cuántos dicen amén? Él ha sido muy bueno con nosotros. Hoy vamos a hablar un tema que, fíjense que cuando estaba estudiándolo, yo quedé sorprendido que encontré mucho material respecto a los niños. La mentira. Encontré muchas fábulas para enseñarle a los niños a no mentir. Muchas historias didácticas de cómo mostrarles el peligro de la mentira a los niños. Pero casi no encontré para adultos. Casi no encontré información sobre aquellos que ya estamos tomando decisiones. Pareciera que damos por sentado que el adulto sabe que no debe de mentir, pero he descubierto que la mentira está llenando la mente y el corazón de las personas. Desde mentiras inocentes, mentirillas, mentirijillas, mentiritas, noticias fake, réplicas originales y muchas cosas más que no nos hemos detenido a calcular el precio de mentir, de ser mentirosos. He leído historias desde el gigante de Cardiff, un granjero que planeó desde un principio construir una gran escultura, enterrarla, para que después vinieran unos trabajadores y sorpresivamente descubrieran un fósil de un gigante y él pudiera hacerse rico con ese descubrimiento en su granero. Una mujer que compartía una habitación con su roomie, y al compartir su habitación le estaba robando su yogurt. Y cuando fue confrontada: tú te estás comiendo mi yogurt, ella mintió y dijo: no, si yo soy alérgica a la lactosa, yo ni puedo comer nada de lácteos. Y cuando fue su cumpleaños, su amiga le regaló un pastel sin lácteos. Y toda su vida tuvo que sostener la mentira de que no consumía nada de lácteos. Y eso es lo que pasa, que estamos pensando que una mentira la podemos sostener sin darnos cuenta que una mentira trae a otra mentira, a otra mentira, a otra mentira, que se hace una bola de nieve que tarde o temprano nos va a explotar en la cara. Y poco nos detenemos a pensar, nos detenemos a ver las consecuencias de una mentira blanca, de una mentira piadosa. Ya pasamos de estudiar a Mr. Irrelevant, el pastor que estuvo huyendo, el pastor que vivió humilde detrás de las ovejas. Después estudiamos al héroe de Israel que venció al gigante. Pero ahora vamos a empezar a estudiar una nueva etapa de David, la etapa de fugitivo, la etapa de miedo. Y lo veremos en esta jornada de estar huyendo, y lo único que puede hacer es o voltear sus ojos a los montes y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? O encontrar una salida en sus fuerzas, la cual lo va a llevar a mentir, a mentir, a mentir y a mentir. Y nos vamos a dar cuenta que aún en este gran hombre de Dios tuvo una debilidad, y esa debilidad le causó grandes problemas. Recuerden que cuando la Biblia dibuja un cuadro, cuando la Biblia nos dibuja, cuando Dios toma el pincel y empieza a trazar a los grandes siervos y siervas en la Biblia, los pinta con todo y arrugas, con todo y cicatrices. Y David no es la excepción. Vamos al capítulo 21 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Y dice así:
Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Recordemos que la clase pasada, la reunión pasada, estuvimos aprendiendo que David se puso de acuerdo con Jonatán y le dijo: Jonatán, dime si tu papá me quiere matar o no me quiere matar. Le vas a decir que me fui con mi familia a cenar. Si tu papá no dice nada, yo sé que voy a estar seguro, pero si tu papá se enoja, quiere decir que quiere matarme. Saúl, el rey, se enojó de saber que David estaba con su familia, así que Jonatán fue con David a decirle: huye, vete de aquí porque mi papá quiere matarte. ¿A dónde huyó David? David huyó a Nob. Y podemos entender por la lectura que Nob es un lugar donde ahora está el tabernáculo de Dios. También más adelante vamos a estudiar que allí había una escuela de profetas. Si ustedes recuerdan, la última vez que supimos dónde estaba el tabernáculo era en Silo. ¿Lo recuerdan? Estaba en Silo, y ahí fueron cuando se robaron el arca. ¿Sí se acuerdan de esa historia que aprendimos, no? Le robaron el arca y luego la regresaron y hubo una matanza increíble. Ahora, por una razón que no sabemos, el arca, el tabernáculo, está en Nob. Y vamos a ver que David va buscando ayuda. David necesita a alguien y está bien porque está huyendo al lugar correcto. Primero huyó con Samuel. Samuel, necesito ayuda, y Samuel le brindó la ayuda que necesitaba. Ahora, ¿a dónde voy? Pues qué mejor que ir a la casa de Dios, ¿no? No dice: buena elección, David, qué bueno que decidiste ir a la casa de Dios. Pero el sacerdote Ahimelech, cuando lo ve, dice la escritura, estaba sorprendido. Pero esta palabra sorprendido es más allá de solo la sorpresa, oh David, sino que implica miedo. Tuvo miedo, se puso nervioso. ¿Por qué estaría nervioso? ¿Por qué estaría temblando cuando vio a David? Pues definitivamente David tiene fama. David es conocido ya en el reino. Recuerdan que todos cantaban: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Era conocido. Y de pronto llega solo. Ahora, ¿dónde estaba viviendo David antes de llegar a Nob? Ayúdenme. Acuérdense que ya nos vamos a sacudir ¿verdad? Ayúdenme. ¿Dónde estaba viviendo antes de este momento? No con los suegros, no en el palacio. ¿Dónde? En la calle. ¿Lo recuerdan? Estaba en la calle. ¿Cómo se imaginan a un hombre que lleva por lo menos 3 días en la calle? ¿Cómo estaría? Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé cómo estaría, pero lo que sé es que lleva un tiempo viviendo en la calle. Y ahora se presenta delante del sacerdote y el sacerdote lo ve. Definitivamente vio algo raro en David que lo hizo tener nervios, que lo hizo tener miedo, que lo hizo sorprenderse de su visita. Y esto es lo que sucede, versículo 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Aquí hay algo preocupante. ¿Qué es lo preocupante de esto? ¿Es cierto lo que dijo David? ¿Lo mandó el rey? ¿Le dijo que guardara silencio? ¿Qué es preocupante de este pasaje? David está mintiendo. David está mintiendo. Ahora, tuvo la buena decisión de ir a la casa de Dios. Voy a la casa de Dios, ahí hay ayuda. Pero vamos a ver que David tiene una debilidad. Y su debilidad es la mentira. ¿Por qué? La primera vez que huyó con Samuel, ¿lo recuerdan? Y lo aplaudo y decimos: qué bueno que huiste donde hay consejo, donde hay un hombre de Dios que te va a hablar, que te va a instruir. Y cuando lo hizo de esa manera, ¿qué hizo Dios para protegerlo? A ver, allá en casita, si alguien de ustedes sabe, díganos a los que estamos aquí. ¿Qué hizo cuando
estaba huyendo de Saúl y de sus mensajeros y fue con Samuel. ¿Qué hizo Dios? Tomó a los mensajeros, tomó a Saúl y los humilló y los hizo profetizar. ¿Lo recuerdan? ¿Qué hizo Samuel para proteger a David? Nada. ¿Qué hizo David para protegerse? Nada. ¿Quién lo protegió? Dios. Pero ahora se le olvidó esta bendición que tiene de la protección de Dios y empezó a depender de sus propias fuerzas. Empezó a depender de lo que él puede hacer, de su propia prudencia. Dice Proverbios capítulo 3: fíate de Jehová, confía en Jehová, agárrate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes ¿en qué? En tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él se va a encargar de ti. Él se va a encargar de cuidarte, Él se va a encargar de protegerte, Él se va a encargar de darte la protección que necesitas, como lo hizo la primera vez con David. David está confiando en su prudencia, en sus estrategias. ¿Con qué? Con la mentira. Digan conmigo, la mentira. Es más, cuando le dio instrucciones a Jonatán para saber si lo estaba persiguiendo Saúl, ahí también mintió. Le dijo a Jonatán: dile a tu papá que me fui con mi familia. Pregunta: ¿estaba con su familia? No, estaba mintiendo. Estaba mintiendo. No podemos defender lo indefendible. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, por supuesto que yo estaba tratando de encontrar es que hay veces que es bueno mentir, porque cuando la mentira es para un fin ético mayor, entonces se vale mentir, aunque sea un poquito. Y estoy tratando de encontrarle, ¿verdad, Señor? ¿Cómo justifico a David? ¿Y qué creen? No encontré justificación alguna. David tiene una debilidad y es mentiroso. Y esa debilidad poco a poco se va intensificando en su vida. Poco a poco empezó con unas poquitas y vamos a ir viendo, sobre todo en este capítulo, como de una vino otra, vino otra, vino otra y vino otra. ¿Qué provocó que mintiera? El miedo. El miedo. De hecho, hay algunos estudiosos de la mentira y ellos dicen que la mentira es un sinónimo de miedo. ¿Por qué? ¿Cuándo es cuando generalmente las personas mienten? Cuando tienen miedo, cuando eres perseguido, cuando te agarraron en la movida, ¿verdad? Oye, ¿qué pasó con esto? ¿Qué onda? No, yo no lo hice. No, fue fulanito. Y tú sabes que es una mentira. ¿Por qué? Te convertiste en un fugitivo. Te convertiste en una fugitiva como David. Y la tendencia, pues es: ¿cómo me zafo de la responsabilidad? ¿Cómo me zafo del castigo? ¿Cómo me zafo de la consecuencia? Bien fácil, David. ¿Cómo? Mintiendo. Yo cuando veo esto de David, yo me siento con un poquito de confianza y a veces digo, yo puedo decir libremente, yo me parezco a David. Nada más que no me pregunten por qué, ¿verdad? Que no me pregunten en qué me parezco, porque entonces mostraría muchas de mis debilidades. David está mintiendo. Dice Isaías capítulo 57 versículo 11: ¿y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? Dice la versión Valera 60. Pero hay otras versiones que dicen: ¿y de quién te asustaste y temiste que has mentido? Es lo que dice. ¿Qué te ha asustado? ¿De qué te has convertido fugitivo o fugitiva? Que te convertiste en una mentirosa, en un mentiroso. Piénsalo. Y es que pueden ser cosas tan
tan sencillas como de tu diario vivir, en tu trabajo, aquí mismo en la iglesia, en la escuela, en el trabajo. Oye, ¿me checas la tarjeta de que llegué temprano? ¿Aló? ¿Eso no es mentira? ¿O será mentira? A ver, pregúntale al de al lado, ¿será o no será mentira? A ver qué te dice. Y a lo mejor empieza, mira, es que éticamente hay veces que se puede mentir un poquito por un bien mayor. Porque es lo que yo estuve tratando de conciliar mucho tiempo y llegué a una conclusión. ¿Saben cuál es la conclusión griego, hebreo, bíblica? Mentira es mentira. No hay de otra. Y la busqué en las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Y no la encontré. No la encontré. Agarré la lupa y dije, ay, aquí les faltó la mentira. Y mientras estoy buscando en las obras de la carne la mentira, no la encuentro y sigo y de repente me encuentro al papá, al engendrador de la mentira. ¿Quién es? Satanás, el padre de mentira. Así de infernal es que seamos mentirosos. ¿Y cómo le enseñamos a los niños? No mientas, no seas mentiroso. Pero nosotros, los adultos, se nos olvidaron todos estos principios. Vamos a ver qué pasa con David, versículo 3. Este es David hablando y le dice al sacerdote Ahimelech, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y aquí hay otro problema, porque sí, vino a la casa de Dios, qué bueno. ¿Les parece si hoy todos somos David? ¿Cómo ven? Hashtag somos David. ¿Cómo ve? Y si preguntan, pues no digan el dulce cantor de Israel, pero tú y yo sabemos que hashtag mentiroso. Y los de allá, ¿ok? Viene a la casa de Dios, pero no viene por consuelo. No viene por guianza de Dios, no viene con el sacerdote y le dice, oye, sacrifica por mí y saca el urín y el tumín y pregúntale a Dios a dónde voy, qué tengo que hacer. No viene por eso. ¿Por qué viene? ¿Por qué vino a la casa de Dios? Necesito comida. Tengo un problema. No oren por mí. ¿Qué es eso de orar? No, ¿qué es eso de, ay, ven, vamos? No, páguenme la cuenta porque ya me fueron a buscar. No, yo vengo por comida. No vengo a que me digan, Dios va a ser y oremos. Y no. Hashtag somos David. ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado. ¿Por qué? Porque David está buscando un alivio temporal. Está buscando algo para ahorita, para rápido, para allá. Versículo 4. El sacerdote respondió a David y le dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo un pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Pues sí, ¿verdad? Porque él sabe que ha estado huyendo. Y cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Está hablando de que no tuvieron intimidad sexual. Ahora, ¿es mala la intimidad sexual en el matrimonio? No, es bendita y es santificada. Pero ellos están a punto de ingerir un alimento que es de uso exclusivo del sacerdote. Ahorita les explico. Terminamos el versículo 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. ¿Cuál es este pan que están a punto de consumir? Eran 12 secciones en filas de 6, representando a las 12 tribus. Levítico
capítulo 24, versículo 5, les da las instrucciones. Tomarás flor de harina y cocerás en ellas 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová, y pondrás sobre cada hilera incienso puro. O sea, les está diciendo, ¿verdad?, cómo las van a poner. Y cada día de reposo, continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y ese pan será de Aarón y de sus hijos, los cuales comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él. De las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo era el sacerdote. Entonces, la gente traía sus panes, se los entregaba al sacerdote, el sacerdote los administraba, los dejaba 7 días en la presencia de Dios, y el día de reposo iba, lo tomaba el pan que ha pasado 7 días y era para ellos, para comerlo él y sus hijos. Y hay quien dice, ay, les dieron pan, cómase usted el pan del sacerdote, un pan de 7 días. ¿Verdad? Sí, aquí hay una enseñanza que no es el punto, ¿verdad? Provisto por la gente, administrado por el sacerdote. Luego Levítico 24, versículo 9. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él. ¿Quién se supone que debe de comer este pan? Solamente el sacerdote y sus hijos. Y este pan es el que va a comer David. Podríamos decir que es ilegal que lo coma. Es ilegal. Y sin embargo, se lo va a comer. ¿Por qué? ¿Por qué el sacerdote va a permitir que lo coma? Si esto es... miren, es que también yo le he buscado, porque hay muchos que tratan de encontrarle una revelación. No, sí, David podía, porque David... No es cierto. No es cierto. El pan era exclusivamente para el sacerdote. Y David ahorita no es un sacerdote. En el Nuevo Testamento hay una historia que el Señor Jesús ocupa este preciso momento como ilustración para darnos una lección de por qué pudieron comer ese pan. Vamos a Mateo capítulo 12, por favor, Mateo capítulo 12, Javier. Versículo 1 al 2. Cuando lo tengan, digan amén. Quiero que lo lea conmigo porque es algo muy interesante. Esta es la ilustración. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados de un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ahora, si nosotros leemos sin entender el libro de Levíticos, por eso les digo, cuando lleguen a Levítico no se lo salten. ¿Quién va firme con su tiempo de devocional? A ver, ¿quién dice, le he estado echando ganas? Unos cuantos. Sí, échale ganas. Si fallaste una, recupérate. No falles 2, pero recupera ese tiempo de devocional. Si leemos hasta aquí, pues podríamos decir, están rompiendo la ley. Y hay algunos que dicen que Jesús rompió la ley. Dicen, a ver, si Jesús no vino a romper la ley, sino a cumplirla, ¿por qué falló y por qué profanó el Shabbat? ¿Ha oído eso? ¿Cómo me lo han dicho? Y digo, bueno, vamos a entender lo que dice aquí. Arrancar espigas, como están diciendo los fariseos, no era contra la ley. Ellos no estaban rompiendo la ley. No pierdas Mateo, te voy a leer Deuteronomio 23-25. Deuteronomio, Antiguo Testamento. Cuando entres en la mies de tu prójimo,
podrás arrancar espigas con tu mano. ¿Qué dice? Podrás arrancarlas. ¿Estaban rompiendo la ley los discípulos? ¿Estaba rompiendo la ley Jesús? Estaba haciendo lo que la Biblia dice. Lo que les dice es: no aplicarás la hoz. Es decir, no vas a tomar ventaja de que entres y ¡ay, mira, vamos! Agárrate todo lo que puedas, ¿no? Es como con el arbolito de mango. Tengo que sacarlo del corazón. Agarra mangos, para eso son. Pero ya que se traigan costales, ¿no? Traen costales, no, mañana los vendo. ¡Auch! Estaba buscando qué ejemplo poner, y me vino ese de los mangos. No sé por qué. Bueno, no es pecado, no está mal. Es más, les digo algo: agarren los mangos, cómanselos y oren por esos árboles. Porque no solo nos dan sombra a nuestros hijos y a nosotros, también nos dan esos mangos tan dulces. Y el de acá enfrente también. Bueno, no están arrancando, ¿verdad? No están rompiendo la ley. Regresamos a Mateo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Ok, me encanta que Jesús sabe que no está rompiendo la ley, pero no discute con ellos. No discute. ¿Para qué ponerme a discutir si estos bien saben? Pero ¿qué es lo que hacían los fariseos? Ponían cargas que ni ellos podían llevar. Cambiaban la ley como ellos se les daba. La Constitución, la sagrada y santa Constitución dice esto, esto y esto y esto. Primero la palabra de Dios y nada más la palabra de Dios. Bien religiosos que eran. Pero el Señor Jesús los deja y les dice ahora de un sacerdote. ¿Quién? Ahimelech. A ver, hablemos de sacerdotes. ¿Por qué Ahimelech rompió el Shabbat y no le dice nada? Y no dice nada de él. Es más, ¿sabes que el sacerdote trabaja más en Shabbat que en otros días? ¿Sabes que en Shabbat es cuando está lleno de sangre y partiendo animales y trabajando? ¿Por qué no le dices nada al sacerdote? ¿Y por qué sí a mí? ¿Y por qué sí a mis discípulos? No está discutiendo si rompieron o no, porque él sabe, la verdad se defiende sola. Él no está preocupado por eso, pero les quiere dar una lección. Número 2, les menciona un personaje que ellos idolatran. ¿Quién es ese personaje? David. Y David rompió el Shabbat, porque por más que le busques, no era legal lo que hicieron. Sin embargo, pecaron. ¿Por qué no te fijas en eso? ¿Y por qué te fijas en lo que yo estoy haciendo? Damas y caballeros, este es el principio de la religiosidad. Poner cargas que ni siquiera están en la Biblia. Poner a hacer a las personas algo que el Señor no pone. Y hay otro principio, se llama el principio de la misericordia. Principio de la misericordia. Por ayudar a una persona, el Señor Jesús les dijo: ¿quién de ustedes, si su burro tiene un problema, si su burro se cayó, si su burro se lastimó, quién de ustedes no lo ayuda? ¿Por qué? Porque hay un principio de misericordia. ¿Qué hizo Ahimelech? David tiene hambre, David tiene una necesidad, sus sirvientes tienen una necesidad. Este es un pan sagrado, este es un pan que solo es para nosotros los sacerdotes, pero hay un principio más grande que todo eso, que es misericordia quiero. Y tuvieron misericordia de ellos. Les dice el Señor en el versículo 5:
¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Qué les está diciendo? Ellos se la pasan trabajando en el día de reposo. ¿Y qué culpa tienen? ¿O son culpables por trabajar en el día de reposo? No, ¿verdad? Versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieran ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? ¿No condenaríais a quién? A los inocentes. Pregunta, ¿rompió el Shabbat? ¿Falló en el Shabbat? No, pero les está dando una lección. Y les pone en claro, y les pone sellado y firmado: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Qué tremenda lección, ¿verdad? Para aquellos que quieren guardar el Shabbat de una manera religiosa. Versículo 7 de primer libro de Samuel. Vengan conmigo. Primer libro de Samuel, regresamos, capítulo 21, versículo 7. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Miren, no me voy a detener a estudiar mucho a Doeg, porque solo lo menciona en este versículo. Parece que está la historia y de repente aparece este cuate de Doeg, como que no tiene nada que ver en la historia, pero lo vamos a estudiar la próxima semana. Solo les quiero decir que Doeg significa atemorizador. ¿Por qué Saúl tenía un pastor de Edom? ¿Quiénes son los edomitas? ¿Quién recuerda? Los hijos de Esaú. ¿Lo recuerdan? Familiar de los israelitas, pero al final de cuentas edomitas. ¿Por qué Saúl tiene un edomita en sus pastores viviendo en el tabernáculo? ¿Y qué estaba haciendo este Doeg? Era un alborotador, un problemático. Y está en la casa de Dios. ¿Cuántos Doeg hay en la casa de Dios? Levanten la mano. Le dije que hay varios alborotadores en la casa de Dios. Hay unos que otros, ¿verdad? ¿Cuántos están despiertos? ¿Cuántos están dormidos? Le digo que sí hay Doeg, y hay quien está dormido. Qué bueno. Versículo 8. Ya les dije a los muchachos que pongan cámaras de este lado, para que después usted vea el video y salga ahí cuando la riega. Versículo 8 dice así: y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? A ver, pregunta: ¿en la casa de Dios hay lanzas o espadas? ¿Cuánto dedicó Dios a las instrucciones precisas del tabernáculo? ¿Cuánto dedicó Dios para eso? Tenemos todo el Levítico, Deuteronomio, dando medidas, ¿sí o no? ¿Dónde, cómo, cuánto? ¿Dónde va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Dónde se mete? ¿Dónde se sale? ¿Alguna vez encontraste en todas estas especificaciones de capítulos y capítulos que iba a haber un arma o una lanza o una espada? ¿Qué le pasa a David? ¿Qué está pasando con David? Pero ¿sabes qué es peor? El sacerdote. Santo niño de Atocha. Miren lo que le dice: no tomé en mi mano ni mi espada ni mis armas. Y ahí va otra mentira. Por cuanto la orden del rey era apremiante. A ver, ¿sí es cierto? ¿Tenía que decir eso? ¿Era necesario decirlo? Pero una mentira te lleva a otra mentira y te lleva a otra mentira. Así agarran a los mentirosos, dan un montón de explicaciones que nadie les pidió. Versículo 9. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod.
La espada con el efod. Aquí hay mucha enseñanza. No la voy a dar porque quiero que ustedes se metan y entiendan todo esto que dice aquí. Está envuelta detrás del efod. Si quieres tomarla, pues agárrala, porque lo único que hay aquí es esa. Y dijo David, esto yo me lo imagino, esto soy yo, que él hizo así, se frotó las manos y dijo: ninguna como esta, dámela, la quiero. Híjole, ¿cómo ven esto? ¿Cómo ven la acción de David? Yo pienso esto: ¿en qué le ayudó la espada a Goliat? En nada. En nada. ¿Qué hizo con esa espada? Nada. Pero David dice: ninguna como esa. ¿Cómo venció David a Goliat? Con su onda. Es más, ¿quién venció a Goliat? Dios. ¿Quién es este perro incircunciso? Y lo repitió muchas veces: te metiste con los escuadrones del Dios viviente, mi Señor te entregará a ti. ¿De quién era la victoria? ¿Quién hizo todo? Dios. Pero ahora David toma su trofeo. Mi trofeo. Yo vencí a Goliat. Ay, se te olvidó la resortera, David. ¿No? Hay algunos que ya se les olvidó la resortera. Andan con su espada de Goliat. Necesitas darte baños de pueblo, dicen en mi pueblo. El que entendió, entendió. Un día lo vas a entender. Versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? A ver, detengámonos en este versículo. ¿A dónde huyó David? ¿Quién en su sano juicio piensa: mis peores enemigos son los filisteos? Yo maté a su paladín, yo tengo su espada y voy a huir a donde están todos ellos. ¿A quién se le ocurre esa idea? Aquí entre nos, ¿qué dirías? Está loco. Mire, voy a decir esta frase y ahorita va a ver por qué. No me la tomen a mal, no se enojen ni me crucifiquen y después les explico por qué. ¿Va? ¿Sí? Sí, por lo menos ustedes, allá en internet espero, porque son bien duros allá. ¿Ya? Baboso. No, ¿en serio? ¿En serio? Porque en los siguientes versículos David empieza a sacar baba por su boca, a hacerse loco. Es que se me queda viendo como nada. Verso 12. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor del rey Aquis de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr. ¿Qué? ¿Cómo andaba? Rayoneaba las puertas, ¿verdad? Oye, este cuate, ¿qué onda? Y es que a quién se le ocurre, pero miren las palabras, lo que leímos en el versículo 12, tuvo gran temor. Recuerden, la mentira es casi un sinónimo de miedo. Sigue mintiendo. Ahora se hace el loco. ¿Pero qué lo lleva a tomar esta decisión? Y yo me pregunto, hashtag, tenemos un problema
tenemos una situación, ¿y qué es lo primero que hacemos? Empezamos a ir a la casa de Dios. Ahí me van a ayudar, ahí voy a tener la ayuda que necesito. Vienes por el pan. Y ya que te llevaste el pan, ¿a dónde corren? Ustedes no, los otros. ¿A dónde corren? Al mundo con sus enemigos. Al mundo. Y se hacen uno de ellos. Se portan como ellos. Actúan como ellos. Se hacen los locos. Y al final de cuentas se convierten, ustedes no, ellos, en babosos. Empiezan a dejar correr la baba. Por eso les dije, no se vayan a enojar conmigo, pues es que es lo que yo leí aquí, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Cuántas veces has buscado tu ayuda con tus enemigos? Y cuando estás con los... ¿Qué pasó con Pedro cuando negó a Jesús? ¿Quién se recuerda qué hizo cuando lo negó? Y dice la Biblia, y hablando como ellos, empezó a maldecir. Su vocabulario empezó a ser como los del mundo. Ay, es que esto no es grosería, pastor. En Honduras no es grosería, en Guatemala no es grosería. Acá nos podemos hablar como de animal, ¿verdad? Que tenga oídos. Eso no es grosería. ¿Y en serio eres un animal? ¿Eres un animal? ¿Te rebajas a ser un animal? Yo soy un príncipe de Dios, sacerdote escogido. No soy un animal. Soy hijo de Dios y tengo un nombre que Dios me dio. Así que te pido que no me iguales a un animal. El único que se iguala con un animal es la serpiente, Satanás. Y él quiere que los hijos de Dios estén a su nivel. Y los sencillos, los simples, los que escurren la baba, se hacen como ellos. Así que sobre todo a los jóvenes te exhorto en Cristo Jesús, habla bien, no te compares, no te iguales, no te hagas como ellos, sé diferente, sé un hijo de Dios. ¿Qué pasa con el pecado? ¿Qué ha pasado con la mentira? ¿Qué ha pasado con el miedo? ¿Qué ha pasado con ser un fugitivo? Bueno, dice Santiago 1:15, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Y dice el verso 16, amados, no te engañes, no te equivoques. La mentira, el pecado, no es de Dios. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 9, no mintáis los unos a los otros. No se mientan, no digas mentiras. ¿Por qué? Al contrario dice, despójate del viejo hombre con sus hechos. La mentira es vivir la vieja naturaleza del mundo, ser igual al mundo. ¿Qué es lo que me dice Dios que tengo que hacer? Quítate las mañas del mundo, quítate las costumbres que tenías, la manera de hablar, la manera de comportarte, la manera de tratar. No tengas miedo, el temor que debes de tener es el temor de Jehová. Y despójate de estar engañando, de estar mintiendo, mentiras blancas, mentiras piadosas, mentiritas, lo que sea. Al final de cuentas es la vieja naturaleza. El rey Aquis, cuando ve el comportamiento de David, dice esto: he aquí veis, este hombre es demente. ¿Por qué me lo han traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Ahora, quiero que pongas mucha atención en esto. Cuando los filisteos de Gat vieron a David
A ver si leíste atentamente. ¿Qué versículo es? Cuando dicen que mata a sus miles y a sus 10,000. Versículo 11. Fíjate si te diste cuenta de este detalle. ¿Cómo identifican los enemigos de David a David? ¿Cómo? El rey de la tierra. Los enemigos. ¿David es el rey de la tierra? No. ¿Quién es el rey? Aún los enemigos saben que David es el escogido, que David es el ungido de Dios. ¿Para qué? Para reinar sobre la tierra. Pero parece que a David se le olvidó. Y muchos están así. El mundo sabe que eres diferente. El mundo te ve diferente, pero se te olvida. Y te quieres hacer igual que todos ellos. Ahora, David nos da un ejemplo de falta de fe, de temor. No es el valiente de la cueva de Adulam, no es el valiente de esa cueva. Tiene una gran debilidad, y esa debilidad es la mentira. Pero David es un humano. No lo podemos poner a la altura de Jesús, no lo podemos poner a la altura de Dios. Yo te dije hace un momento, cuando Dios pinta un cuadro de nosotros, nos pinta con arrugas y cicatrices. Y Dios va a poner las debilidades de todos estos hombres y de estas mujeres. Y bendita gracia de Dios, porque nos vamos a equivocar, porque vamos a fallar, porque cometemos muchos errores en nuestra vida. Y Dios no se para como: no lo esperaba de ti, ¡pah!, te destruyo. Dios no hace eso con nosotros. Él dice: lo que empecé contigo lo voy a perfeccionar. No te voy a dejar a medias, te voy a seguir transformando. Y es lo que está haciendo con David. David, te estoy preparando para la grandeza. Y mira, quiero que veas que cuando creas que estás firme, mira bien que no caigas, porque es cuando más propenso a caer eres. Cuando creemos que ya nada nos hace, que estamos muy bien, vienen las fallas, vienen las caídas. Si a David le pasó, a nosotros también nos pasó. Pero esta es la diferencia, que a David lo hace un hombre de Dios. David se arrepintió. Digan conmigo: David se arrepintió. Es que, como les digo, hay algunos que piensan que no, es que puedes mentir un poquito para... No. David reconoció que su comportamiento del capítulo 21 era pecado. Es pecado. No hay medias tintas. ¿Cómo lo sabemos? ¿O es que el pastor quiere defender a David? No quiero defenderlo. Quiero que aprendamos. Acompáñenme al Salmo 34. Salmo 34. Y en este salmo quiero que vea así de primera el título del salmo. ¿Lo tienen? ¿Cuántos tienen el título en sus Biblias? ¿Cómo dice? Alguien léame el título que dice su Biblia. ¿Ah, solo dice así? Léanle abajito. Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de ¿qué? O sea, del capítulo 21. Salmo de David, cuando estuvo en su capítulo 21, cuando estuvo mintiendo. ¿Y qué hizo David? Después, esto no fue en el momento, esto fue después que recibió su lección. David se arrepintió. Te recomiendo que uses este como tu devocional, porque le vas a entender mejor. Y empieza a ver qué dice el Salmo 34, porque ya leíste el capítulo 21. Solo quiero resaltarte algunas cosas. Por ejemplo, el versículo 4, vean las palabras de David. Busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y qué hizo? Me libró ¿de qué?
Recuerden, el temor te lleva a pecar. El miedo te lleva a mentir. Están juntos. Y David ahora ha entendido: cuando yo busqué al Señor con miedo, Él me libró. Yo me equivoqué. Mira, verso 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y fíjense cómo se describe: este pobre. ¿Por qué creen que se describe como pobre? ¿Cómo estaba en el capítulo 21? ¿Cómo estaba en el capítulo 21? En la calle. Este pobre, miserable, menesteroso, vagabundo, clamó al Señor y me oyó Jehová y me libró ¿de qué? De las angustias. Las angustias es ese temor que lo pasas al corazón y que está dando vueltas y que te provoca taquicardias, que te quita el sueño, que no te deja vivir. Y él dijo: el ángel de Jehová acampa alrededor. ¿Qué significa que acampa? ¿Qué significa acampar? Hace su casa, hace su morada. ¿Dónde? Alrededor de los que le temen. ¿A quién le temen? A él, no a Saúl. No a la persecución, no a los problemas, no a las deudas, no al que vendrá, al dónde está, me van a despedir, la pandemia, el dólar, el presidente, el trabajo, el sueldo. Todo eso te puede llevar a pecar y a mentir. David aprendió y dice: si tú le temes a Jehová, Él acampa, vive a tu alrededor y te protege. Versículo 9: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues que nada falta a los que le temen. Espérame, David, tú estabas buscando pan. Recuerda, esto lo escribió después. Se dio cuenta de lo miserable que era. Miren el versículo 11: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová les enseñaré. ¿Por qué David puede enseñarnos el temor de Jehová? Porque lo aprendió. ¿Y cómo lo aprendió? No por las buenas, no por las buenas, lo aprendió por las malas. De tal manera que después se convirtió en un valiente. Y él decía: ¿a quién temeré? ¿Temeré a 10,000 que hagan sitio contra mí? No temeré. Jehová es mi escudo, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi torre fuerte, mi pronto auxilio en la tribulación. Es mi roca firme, es mi estandarte, es mi protección, mi torre fuerte. Ese es David, el miedoso. El miedoso. No lo habíamos pensado, pero David se está dando cuenta y nos dice: vengan, les voy a enseñar. A ver, dice: espérame, David, ¿tú me vas a enseñar? Sí. Versículo 12: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y fíjense el consejo que nos da David. ¿Listos? ¿Listos? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Este es el mentiroso del capítulo 21. ¿Por qué nos está diciendo esto? Porque lo aprendió. Porque se dio cuenta que la mentira no lo lleva a nada, pero lo aprendió con golpes. Y ahora que escribe los salmos, ahora que tiene sabiduría de Dios, les dice a los jóvenes: miren, si tengo algo que aconsejarles, quieren tener larga vida, no seas mentiroso. ¿Y por qué David nos dice eso? Porque yo lo experimenté. Aparta la mentira de tu vida.
Aparta del mal y haz el bien, busca la paz y síguele. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Verso 17, claman los justos y Jehová los oye y los libra de sus angustias. Verso 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Un quebrantado de corazón es alguien que viene: oh santo Dios, bendito mi corazón te canta. No, un quebrantado de corazón es que trae el corazón hecho pedazos, lastimado. Señor, traigo el corazón roto, no puedo más. Y su palabra dice: cerca a ti está Jehová y te salva. Te salva, no tengas miedo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de la mitad te va a librar. Así dice: pero de todas te librará. Vemos en este salmo que Dios ha estado con David y le estuvo dando señales, pero David no las vio. Desde que llegó el pan tiene que ver con la comunión. Cuando comemos la Santa Cena, ¿qué estamos comiendo? El pan, la Santa Comunión. Jesús dijo: yo soy el pan verdadero. Le estaba diciendo a David: David, aquí estoy, yo soy el pan. Pero David tenía tanto miedo que no lo vio. No lo vio. David fue buscando la espada y era un recordatorio de Dios, que tenga ese flashback, que tenga esa memoria, ¿verdad? Cuando David viera la espada, recordara: lo maté con la honda, Jehová peleó por mí, Jehová me levantó. Pero David estaba tan cegado que no se dio cuenta que Dios estaba con él y Dios le estaba mandando mensajes. Hashtag todos somos David. ¿Te has puesto a pensar en cuántos mensajes te ha estado mandando Dios? ¿Cuántas veces te ha estado hablando: estoy contigo, pero tienes tanto miedo que le dices a Dios: espérame Dios, estoy ocupada solucionando este problema, ahorita voy contigo. Y Dios ha estado con nosotros y estará. Así que, pueblo de Dios, no tengas miedo. Busca a Dios. Póngase de pie un momento, por favor.